En redes sociales vemos innumerable cantidad de memes que refleja la adicción del gigantesco imperio americano por el petróleo, cosa que hace preguntarnos, ¿Estados Unidos es realmente adicto al petróleo? ¿Por qué tanto interés y violencia por el oro negro? ¿Cuándo inició todo esto? El petróleo es sin duda el motor del desarrollo de la economía actual y constituye un elemento fundamental en la política económica de un país, para el funcionamiento eficiente del sistema económico capitalista tal y como lo conocemos hoy en día. Tal es su importancia que la caída en su precio incluso por unos pocos centavos significa el reajuste en el presupuesto nacional de un país exportador de petróleo. O por el contrario, el encontrar petróleo significaría para un país la riqueza y opulencia en nivel de su capacidad para explotarlo. Es por esto que hoy hablaremos de la adicción americana por el petróleo y el origen de su control petrolífero. Pese a lo que muchos pensarían, el petróleo se conoce desde la prehistoria, pero no fue hasta 1985, con la aparición de los primeros automóviles, que se requirió la alta demanda de gasolina, lo que fue el punto de inflexión. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, ya existían en el mundo más de 1 millón de vehículos que usaban gasolina, y con la llegada de Henry Ford y su modelo T, este número aumentó a 18 millones. Para 1938 eran 40 millones, para 1956 eran ya 100 millones y para 1964 ya eran 170 millones. Lógicamente, el consumo de petróleo crudo para satisfacer la demanda de gasolina ha crecido en la misma proporción y en los últimos 5 años siguientes se demandó lo que se consumió 100 años antes, y con la introducción de aviones, tractores y máquinas de combustión interna aumentó aún más. Lógicamente, los países que más lo necesitaban eran aquellos que contaban con estas innovaciones, es decir, las potencias mundiales, de las cuales destacaban dos para ese entonces: Estados Unidos de América y la Unión Soviética. En aras de la Guerra Fría, en 1980, surge en Estados Unidos una política para garantizar el abasto de este oro negro, la famosa Doctrina Carter, una de las políticas exteriores estadounidenses que modificaba las relaciones internacionales y planteaba que cualquier intento de parte de otra fuerza ajena a la estadounidense por obtener el control del Golfo Pérsico sería considerado como un ataque a los intereses vitales de Estados Unidos y será rechazada por cualquier medio posible y necesario, incluyendo los militares. Después de todo, Estados Unidos no quería sufrir una nueva crisis, y menos provocada por los soviéticos como la de 7 años antes. Remontémonos a la crisis del petróleo en 1973. Los exportadores de petróleo árabes habían cortado los suministros a Occidente como castigo por el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra del Yom Kippur o la guerra de los 6 días. Este conflicto, también conocido como la Guerra Árabe-Israelí, en 1973 fue librado por una coalición de países árabes liderado por Estados Unidos y Siria contra Israel desde el 6 al 25 de octubre de 1973. El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenían el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción en la actividad económica de los países afectados. Además, la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética en 1979, o también conocido como el Vietnam ruso, sirvió de excusa a Estados Unidos para organizar la mencionada Doctrina Carter, cuyo objetivo también era disuadir a la Unión Soviética para que no interviniera en el Golfo Pérsico. Ahora remontémonos al año 1908. Se descubre el primer yacimiento de petróleo en Irán y a partir de esa fecha se consideraba estratégicamente muy importante el Oriente Medio, porque esta región será los futuros abastecimientos de hidrocarburos y se han constituido en una zona de intervención imperialista. Pero volviendo con la Doctrina Carter, veamos que tomar una decisión de política exterior de esa magnitud, como respaldar los intereses a través de fuerzas militares en Oriente Medio, debían verse apoyados por supuesto, una fuerza militar eficaz y eficiente. Por eso es que conforman el Comando Central de los Estados Unidos, que es una fuerza de despliegue rápido que sirve al Ministerio de Defensa y por supuesto al Pentágono, para reducir todas las operaciones militares en Oriente Medio, contando con bases aéreas en Yemen, el archipiélago de Diego García, Omán y por supuesto Arabia Saudí.
El presidente de ese entonces, Ronald Reagan, sucesor de Carter, amplió la política exterior estadounidense en octubre de 1981 por medio del corolario de Reagan a la doctrina Carter, que proclamaba que los Estados Unidos intervendrían para proteger a Arabia Saudí, cuya seguridad se vio amenazada antes tras el estallido de la guerra de Irak-Irán en 1980 a 1988. Ok, esto fue en el pasado, pero ¿qué hay del presente? ¿La doctrina Carter aún continúa aplicándose? Para ello tengo que decir que la doctrina Carter es la única declaración presidencial o de política exterior estadounidense que después de la Guerra Fría tiene plena vigencia y con más de 30 años de antigüedad está adquiriendo hoy mayor relevancia y hoy día es la piedra angular de la estrategia de expansión del poderío geopolítico y militar estadounidense y se está aplicando todavía a otras regiones que producen el famoso hidrocarburo, como la región por supuesto del Mar Caspio, en América Latina y en la costa occidental de África también. Así los estadounidenses constituyen su fuerza de dominio sobre el petróleo global. ¿Qué opinas al respecto? ¿La doctrina Carter está bien fundamentada éticamente hablando? ¿Qué otras doctrinas han aplicado los países rivales como Rusia o China? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Yo soy Lobo y nos vemos en el próximo video.